te decimos tú eres. Vamos juntos a la palabra del Señor, al libro de Miqueas, Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Amado Padre, gracias porque podemos este día delante de ti hacer conocer lo que en nuestro corazón hay para reconocer que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, la fuente de nuestra vida y de donde ha venido y ha provisto cada bendición y cada dádiva, Señor, que hemos recibido. Pero no solamente estamos aquí para que escuches nuestra voz, en nuestra oración, en nuestro clamor, en nuestras peticiones. También hemos venido para escuchar tu voz. Por medio de tu palabra y por medio y a través de tu Espíritu, enséñanos hoy tu voluntad. Danos a conocer tu voluntad y lo que quieres y esperas de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si alguna vez usted se preguntó, ¿qué espera, qué quiere Dios de mí? A través de este texto el Señor nos da a conocer su voluntad en ese asunto. Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? Y dice el Señor te ha dado a conocer, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Dios pide algo de ti, Dios pide algo de mí. ¿Qué pide el Señor de mí? El texto dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante el Señor. ¿Quiere repetir eso conmigo? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. No es difícil. No es mucho lo que el Señor pide de nosotros. ¿Y por qué pide Dios esto de nosotros? No hay nada que Dios pida de nosotros que no tenga una razón crucial, trascendental e importante. Primero, porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. En el Salmo capítulo 11 dice la palabra del Señor, versículo 7. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo es Dios? ¿Y qué ama el Señor? ¿Y quién estará ante su presencia? Viéndole, contemplándole, aquel que es recto. Porque Él es justo y ama la justicia. Uno de los atributos de Dios y una de las características del Señor Dios, nuestro Dios, es que Él es un Dios justo. Él es un Dios de justicia. Cuando pensamos en justicia, debiéramos pensar en Dios. Porque Dios es un Dios justo y ama la justicia. Así que, ¿qué pide el Señor de ti y de mí? Como dice el texto de Miqueas, número 1. ¿Lo olvidaron? Número 1. Solo escucho voces, pero no entiendo porque no lo dijeron al unísono.
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide el Señor de mí? Eso. Y en estos días voy a estar hablando acerca de la justicia. En el lenguaje común, el término justicia arrastra consigo la intuición de que las personas deben recibir el trato que se merecen. La justicia es una virtud y puede ser definida como el arte de hacer lo justo y de dar a cada uno lo propio, lo suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que debe gobernar la conducta del ser humano y que nos lleva o nos hace acatar debidamente todos los deberes y los derechos del común. Eso es justicia. Si debiera haber un pueblo que practique la justicia, ese debe ser el pueblo de Dios. Esta vida no es justa. El libro de Eclesiastés menciona en varios de sus pasajes. Es la voz de Salomón, es la disertación de Salomón, observando a lo largo de su vida las cuestiones de la vida, con esos interrogantes, y él mismo trae respuesta por la sabiduría que Dios le dio a través del Espíritu Santo, que hizo que reposara sobre él. Y él llega a concluir muchas veces: la vida no es justa. Pero no se queda solamente en decirnos que la vida no es justa, sino que nos lleva a tener la esperanza en Dios, que viene un tiempo y vendrá un día en que Dios establecerá su justicia en todo lo que Él ha creado. Juan el Bautista, antes de que Jesús fuese manifestado, porque fue enviado para preparar el camino del Señor, anunció la venida del reino de Dios. El reino de Dios viene, el reino de Dios se acerca. Cuando el reino de Dios se establezca, Dios, el que es justo verdaderamente, el Rey de justicia, hará justicia en toda su creación. Pero desde la caída del hombre, fallando a Dios, desobedeciendo al Señor, la creación vino a estar en maldición. Por eso hablamos y decimos que esta creación es una creación caída, que la naturaleza está caída y que el hombre está caído y que necesita ser restaurado, y por eso Dios envió a su Hijo. Cuando ya menguó Juan, porque Jesús comenzó su ministerio, las primeras palabras de Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: ustedes deben orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La primera petición de la oración es: venga a nosotros el reino de Dios, para que aquí en la tierra, como sucede en el cielo, se haga la voluntad de Dios. El reino de Dios es el ámbito en donde Él es Señor y Rey, donde Él gobierna, y donde Él gobierna, todo lo que Él es se establece: justicia, paz, libertad, y todo lo que Él representa se establece donde Él gobierna, donde Él reina. Y el reino de Dios vino para ser establecido primero en los corazones de las personas, en las vidas nuestras, en cada persona, en cada individuo, en cada corazón, en cada ser humano. Y luego, en la segunda venida de Jesús, su reino se establecerá en lo creado. Pero mientras, los que hemos sido llamados a ser de Él, tenemos un llamado, y es a caminar en justicia, a vivir en justicia,
amar la justicia. No es justo el que sabe lo que es justo, sino el que lo hace. La Biblia no llama justo a alguien que esté de acuerdo con los principios de la justicia. La Biblia llama justo a aquel que hace lo que es justo. No es justo el que sabe lo que es correcto de hacer, sino aquel que obra y actúa rectamente. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando el Señor resucita, dice a los discípulos: vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y habiendo dicho esto, le recibió en el cielo el Señor. Los discípulos salieron a llevar la palabra y el mensaje, pero ellos no habían cruzado las fronteras y se habían quedado solamente llevando esa buena noticia a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Y cuando Dios mueve al apóstol Pedro a ir a trascender las fronteras, porque el Señor se los había dicho: vayan a todas las naciones. Entonces el Señor, a través de una visión, habla a Pedro y vuelve y le habla en una segunda visión, y es reiterativo Dios en esta visión para decirle: no llames común lo que yo he santificado, no llames inmundo lo que yo he santificado, no llames impuro lo que yo he santificado. Y él no lo entendió hasta que el Espíritu Santo trae a unas personas que le buscan y le dicen: necesitamos que vayas a Jope. Y entonces Pedro viene, y cuando llega a la casa de este hombre llamado Cornelio, un gentil, es decir, una persona no perteneciente a la descendencia de Israel, dice: ¿para qué me mandaron a llamar? Y cuando Cornelio le relata lo que él había vivido y lo que le había sucedido un día que estaba en ayuno y en oración buscando la presencia de Dios, entonces Pedro entiende y comprende que la visión que Dios le ha dado 3 veces tiene que ver con este asunto de los gentiles. Cuando Pedro está allí en la casa de Cornelio, dice en el versículo 34 del capítulo 10: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Diga conmigo: Dios no hace acepción de personas. Existe una conducta en nosotros como personas y como seres humanos a excluir a otros. Tenemos la tendencia en nuestra manera de socializar, de relacionarnos con personas con quienes encontramos afinidad, y no tratar, no hablar y no relacionarnos con personas con quienes no encontramos afinidad. Y se nos olvida que por igual todos tenemos la misma dignidad y todos somos creación de Dios. Aún como creyentes también solemos hacer diferencia entre las personas que aman a Dios y las que no aman a Dios. Y si bien cuando una persona rechaza a Dios, Dios no está con ella, por ella o por él también Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Y en algún momento tú y yo también nos encontrábamos en esa condición en la que no estábamos ni agradando a Dios, ni buscando a Dios, ni caminando en los preceptos y en los mandamientos de Dios, ¿verdad que sí? Pero Dios tuvo de nosotros misericordia. Y parece ser que cuando Dios tiene de nosotros misericordia, nos olvidamos que también la puede tener de otros.
Y creemos que solo Dios la va a tener de mí y de los que yo amo, o de los que son mi grupo, o con aquellos con quienes yo me identifico. Porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro le dice a Cornelio: ustedes saben lo que representa para un judío juntarse con un gentil. Pedro tiene que reconocerle a Cornelio: Cornelio, nosotros los judíos no nos juntamos con personas que no sean de nuestro pueblo, porque para nosotros, dice Pedro, para nosotros es abominación. Pero Pedro dice: pero Dios me ha hecho entender que no puedo llamar común o impuro o abominable aquello que Dios ha elegido para salvación. Así que entonces él dice, como dice el versículo 34 y 35, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, diga conmigo, en toda nación. ¿En cuántas naciones? ¿Hay alguna nación específica? ¿Hay alguna por sobre otra? En toda nación Dios se agrada de aquella que tiene esta característica. Número uno, que lo respeta, que lo considera, que lo tiene en cuenta. Porque todo eso incluye el término temer a Dios. En toda nación se agrada del que le teme. Y número dos, del que hace justicia. ¿Usted reúne esas dos condiciones? ¿Usted tiene esas dos condiciones? Más adelante en el versículo 42, él dice, una vez más Pedro es quien está aquí hablando, y dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Refiriéndose a quién? Al Señor Jesucristo. Pedro dice: nosotros fuimos ordenados, mandados por Dios para anunciar al pueblo que aquel que Dios levantó resucitándole de los muertos es el que Dios estableció como juez. ¿De quién es? De los que viven aún y de los que ya vivieron. Porque tienes que saber que los que ya no están con nosotros un día serán resucitados y serán puestos delante de Dios para ser juzgados por toda acción, palabra, pensamiento y omisión. ¿A quién estableció Dios por juez de vivos y de muertos? Al Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús lo dice: todo el juicio entregó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todo el juicio le fue entregado a Jesús. Así que Dios espera que nosotros, sabiendo esto, tengamos temor y temblor en nuestro corazón y vivamos vidas delante de Dios que le agraden. Que por causa de ese temor, que significa amor reverente en nuestro interior, en nuestro corazón para con Dios, nosotros vivamos en este mundo sabiendo que los ojos del Señor nos ven y nos contemplan. Hace 8 días hablé de esto y les hablé de ese texto que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14, que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón íntegro para con Él. Debemos creerlo, debemos considerarlo siempre y debemos enseñarlo a nuestra casa y a nuestra familia. Debemos decirles a nuestros hijos que los ojos del Señor siempre están sobre ellos. Que aunque nosotros como papás o autoridad en casa no estemos y ellos estén solos, los ojos del Señor les ven, los ojos del Señor les contemplan y los ojos del Señor verán cuál será su conducta, cuál será su comportamiento sin nuestra presencia. Hoy eso nos enseña
Hoy nos enseña el temor a Dios. Hoy nos enseña el temor a Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos temor a Dios. Que no importa delante de quién estén o si nadie los ve, los ojos del Señor les contemplan. Pedro lo dice en este pasaje: Dios en cada nación está mirando cada persona. Está mirando que tiene sí o no temor a Dios, y está viendo si está llevando una vida o no justa. Porque a Dios le agrada el que camina en justicia. Quiero que coloquen por favor la imagen que les solicité. Cuando se habla de justicia hay una representación de la justicia. La imagen de una mujer con los ojos vendados, y en una mano tiene una balanza y en la otra mano tiene una espada. Esta mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra, destaca que la justicia no mira a los hombres, sino que mira los hechos. Es decir, que la justicia es igual para todas las personas, y la balanza representa el juicio que determinará, colocando a cada lado de la balanza los argumentos y pruebas y los hechos. La espada expresa que la justicia castigará con mano dura a los que resultaren culpables. La justicia es ética, la justicia es equidad, la justicia es un principio moral, la justicia es honestidad. Y la palabra del Señor dice que lo que hace grande a un pueblo, a una nación, es la justicia. Lo que hará grande a una nación es la justicia. Por sobre si son o no creyentes en Dios. Existen naciones en la tierra que en el preámbulo de sus constituciones no son naciones confesionales como creyentes. Por ejemplo, nuestra nación es mayoritaria una nación creyente. En el preámbulo de la Constitución del 1991 se invoca a Dios como principio de toda autoridad y como principio de toda justicia. Y se declara que aunque la nación no es confesional, es una nación laica, pero que reconoce la fe en Dios de sus habitantes, de la mayoría. El porcentaje de los que se consideran creyentes, y entre esos creyentes denominacionales, por ejemplo, evangélicos, cristianos, católicos, etcétera, se habla de más del 86-88% de la población. Pero ¿será que nuestra nación es una nación justa? ¿Será que los habitantes de Colombia son personas que vivimos en justicia? Y queremos que nuestra nación sea grande, pero no tenemos respeto por ese principio moral que es la justicia. Ni lo consideramos, ni lo enseñamos, ni lo practicamos. Pero existen países, y específicamente en Europa, declarados ateos o agnósticos. No creen en nada, únicamente creen en lo que ellos pueden ver. Sin embargo, la manera de vivir de sus habitantes excede a cualquier país latinoamericano que profesa ser cristiano, creyente o católico. La manera en la que la gente se comporta, la manera en la que la gente vive, respetando a sus conciudadanos, esa rectitud moral interna que es la que rige sus comportamientos, los hacen ser personas de justicia. Y eso ha traído bendición, engrandecimiento y prosperidad a estas sociedades y a estas comunidades. Y se nos ha olvidado, y tenemos mal el criterio y el pensamiento,
de que porque nuestras ciudades están llenas de templos por todo lado, porque no hay una ciudad de las 1103 de esta nación que no tenga en su plaza principal una iglesia, que eso es lo que hará que Dios bendiga esta tierra. Y tengo que decirles que el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra dejó establecido, inclusive su mismo pueblo, la nación escogida, amada de Dios, Israel, tuvo que aprender un principio. Y es que Dios les dijo: ustedes podrán hacerme una casa de oro, como realmente fue hecha en los días de Salomón. De hecho, esto se lo dijo Dios a Salomón antes de que Salomón la consagrara como casa de sacrificio para Dios. Ustedes podrán hacerme una casa de oro, pero si ustedes abandonan mis principios, mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas, esta casa espléndida y majestuosa, yo también la abandonaré. Y me iré y no estaré con ustedes. Y lo que acontecerá con ustedes por causa de que mi presencia ya no está con ustedes, será una vergüenza para el mundo. Y lo dijo Dios, y está ahí en el libro de Crónicas, en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Y la gente vendrá y mirará y dirá: wow, ¿por qué sucedió esto con esta tierra? Y entonces se les dirá: porque ellos abandonaron la justicia. Dios es un padre que la Escritura dice que como un padre que ama a su hijo lo disciplina, Dios al que ama disciplina. Y que la disciplina comienza primero por la casa de Dios. Así que si Dios quisiera hacer juicio en la tierra, ¿dónde comenzaría el juicio de Dios? Diga: aquí en medio nuestro. Porque Él es un padre que tendrá que no tomar por inocente a su hijo si su hijo no ha hecho bien. Cuando Dios se revela a sí mismo, pues Moisés había hecho una oración: yo quiero conocerte, revélame tus caminos, muéstrame tus caminos para que te conozca. Y Moisés no ve nada, no necesitaba ver, ni al día de hoy necesitamos ver algo de las facciones o de la semblanza o de la semejanza física de Dios, porque Dios es espíritu. Pero cuando Dios se revela, dice que lo que oye Moisés es la voz de Dios proclamando su nombre: Jehová, 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 Dios grande, Dios fuerte, Dios celoso, Dios misericordioso, Dios de justicia, que nunca tendrá por inocente al culpable, y que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero que hará misericordia a millares de los que temen su nombre. Ese es Dios. Así es como Él se presenta, y así es como yo sé que Dios obrará y actuará, y que Él no me acolitará nada que yo haga contrario a su palabra y a sus mandamientos, por mucho que le exprese que le ame, por muchas cosas que yo haga para Dios. Por sobre todo, Dios quiere que tú y yo caminemos amando la misericordia, pero también haciendo justicia y humillándonos ante Él. Dios es justo y ama la justicia, como usted leyó conmigo en el Salmo capítulo 11, en el versículo 7. El pueblo de Israel, la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios, muchas veces Dios no estuvo con ellos, se apartó, los desechó. ¿Por qué? Porque no guardaron los mandamientos de Dios. Y Dios enviaba a sus profetas para decirles: vuélvanse de sus malos caminos, corrijan su proceder, abandonen su pecado, pero ellos no escucharon. Y Dios enviaba a sus profetas para decirles: no tengan confianza al ver en Jerusalén el templo, porque ellos decían:
aquí está el templo, nada malo nos podrá pasar. Y en 2 ocasiones, como lo registra la historia y como lo dice la palabra de Dios y como también lo declaran esos rasgos arqueológicos que han salido en los últimos tiempos. 2 veces ese templo fue destruido y al día de hoy no hay templo, porque no podemos manipular a Dios, porque Dios es Dios y somos nosotros los que tenemos que humillarnos ante Él, no Él a nosotros. Así que el pueblo de Israel recibe el mandamiento de caminar en justicia, de vivir en justicia, de practicar la justicia. ¿Y qué es lo justo? Dios mismo les establece una medida, una regla, y son sus mandamientos. Usted conoce los 10 mandamientos de Dios. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 están los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios representan, como Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, representan básicamente 2 mandamientos. Los primeros 5 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Son esos parámetros que rigen la manera en la que yo debo relacionarme con Dios. Y los otros 5 restantes son los parámetros que debe regir mi vida para la relación con los demás y con mis semejantes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso Jesús, cuando dijo de los mandamientos, lo resumió en 2. El primero: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que tiene que ver con la justicia, Dios ha puesto dentro de nosotros, allí en un lugar llamado la conciencia, la regla, la medida a través de la cual nosotros podemos saber qué es correcto y qué no es correcto, qué está bien y qué no está bien. De manera intrínseca, en ese segundo mandamiento que Jesús habló, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús habló de la regla de oro, lo que se conoce como la regla de oro, que está en Mateo capítulo 7. De manera que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro que está en Mateo capítulo 7. Todo lo que yo quiera que las personas hagan conmigo es lo que yo debo hacer con ellos, y estaré cumpliendo el gran mandamiento, la regla de oro. Pero quiero llevarle algunos textos del Antiguo Testamento donde el pueblo recibe el mandato de practicar la justicia. Capítulo 23, versículo 1 al 6 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Por el contrario, bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío.
¿Cómo piensa Dios? Y Dios no ha cambiado de pensamiento ni de parecer. Alguien dirá, pero eso es de tiempo antiguo, eso es pasado, eso es arcaico. No, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Otro pasaje de la Escritura, Levítico capítulo 19, tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amén. De manera que Dios está diciendo, no pueden involucrarse en nuestros sentimientos. Díganme si no. Usted ve a una persona con capacidad económica, lo que llamamos nosotros pudiente, y usted ve a una persona casi en una condición paupérrima de necesidad económica, al que llamamos mendigo, y usted a quién quisiera favorecer. Seamos sinceros. Nos estamos dejando llevar, ¿por qué? En ese juicio, por los sentimientos. Pero Dios dice, lo dice Dios, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, porque ay, es pobre, le ha tocado tan mal en la vida, ayudémoslo. No. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿A quién regularmente la gente quiere complacer? Al grande. ¿Por qué? Porque podrá en algún momento devolverle el favor que hace. Y Dios dice, no, no es así como ustedes deben establecer la justicia. Y Él dice, cerrando el versículo, con justicia juzgarás a tu prójimo. Por eso la representación de la justicia es esta mujer con los ojos vendados. Entonces no importa quién eres, tu nombre, tu procedencia, tu color de piel, tu género, tu raza, nada. Los hechos, punto. Justicia. Así es como Dios quiere que se administre la justicia entre nosotros. Otro pasaje, Deuteronomio capítulo 1, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén. ¿De quién es el juicio? De Dios. Por eso cuando alguien siente que no se le ha hecho justicia, ¿a quién acude? A Dios.
Y la Escritura dice que en esta vida o en la siguiente Dios hará justicia. Que hay hombres que vienen al sepulcro y no se hizo con ellos justicia, ni para bien ni para mal, ni para favorecer o para castigar, pero que Dios se encargará de eso. Así que lo que Dios quiere es que en la tierra de su pueblo, en la comunidad de su pueblo, en la sociedad de su pueblo, vivieran de acuerdo a su carácter. No representamos a Dios ni mostramos que somos el pueblo de Dios cuando somos injustos. No importa el canto, la oración, el rezo, no importa lo que tú digas que eres o no eres de Dios. No importa si vas o no a una iglesia. Eso no te representa como verdaderamente un pueblo de Dios. Lo que nos representa como pueblo de Dios es que seamos hombres y mujeres que, como dice Miqueas capítulo 6 versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como justos? Justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por eso es que las naciones grandes o las que fueron grandes, ya hay algunas que van en decadencia, porque se han vuelto atrás de la justicia de Dios. Pero lo que hizo grande en su tiempo a Gran Bretaña, a Inglaterra, en el tiempo de la Reforma, es que establecieron la ley de los hombres, es decir, las leyes de los hombres, la constitución política, por así llamarlo, aunque su régimen de gobierno es diferente al nuestro, pero tienen por lo mismo sus leyes. Las establecieron basadas y de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que hizo también en su tiempo grande a Estados Unidos de América, por ese legado que trajeron los reformistas, pues ellos fueron los que luego fueron a colonizar las tierras de América del Norte. Es que cuando ellos establecieron sus leyes como pueblo, como nación, muchas de esas leyes son basadas en lo que dice Dios en su palabra, en lo que es justo. Y estamos hablando de los días de Moisés, 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Y Moisés le dice al pueblo del Señor: ustedes son una nación a la que otros dirán: wow, qué grande es esta nación. Y grande no en tamaño, pues ellos eran tan solo un pequeño pedazo de tierra de todo el mundo, pero grande en el sentido moral y espiritual.
Y dirán que son grandes, ¿por qué? Porque hablarán de los justos juicios y estatutos que ustedes tienen. ¿Y de dónde provinieron estos estatutos? De Dios. Esa es la pelea que hay hoy en diferentes escenarios del mundo. Porque los hombres están cambiando las leyes para acomodarlas al gusto, al deseo y a la pretensión del hombre, y no a lo que Dios quiere. Y otros levantando la voz diciendo: no, es necesario que mantengamos la misma línea ética hasta el final de nuestros días. Dios espera que nosotros actuemos con justicia. El próximo domingo te hablaré de los resultados benéficos, es decir, de los beneficios de caminar en justicia. Y le voy a mencionar esto para que usted se anime a no faltar el próximo domingo. Es casi increíble y no estamos realmente teniendo la percepción adecuada y el conocimiento pleno, pero se ha incrementado en una tasa porcentual tan alta, tan elevada, las prácticas ocultistas de brujería, de hechicería, de maleficios aquí en Ibagué y en esta tierra, que el gobierno está alarmado, los gobiernos locales están alarmados, porque saben, personas que no tienen ni conocimiento ni temor de Dios, pero saben que ese tipo de prácticas no hacen bien a la sociedad. Únicamente se busca es hacer el daño al otro, movidos por cualquier sentimiento contrario, por envidia, por avaricia, por lo que sea. Y la gente está sufriendo, los hogares están sufriendo, los matrimonios están sufriendo, la economía está sufriendo, porque eso es lo único que busca el enemigo. Jesús dijo acerca del diablo, del adversario, que él había venido para robar, matar y destruir. Y cualquiera que hace uso o busca las prácticas ocultistas, eso es lo que provoca que las tinieblas tomen acción para robar, matar y destruir, no para nada más. Nunca se busca el poder ocultista para ayudar, librar o favorecer. Siempre es para hacer el mal. Pero le voy a decir, ¿usted qué necesita para ser guardado de eso? Y se lo voy a mostrar por la palabra de Dios, ya cerrando esta mañana aquí. La escritura dice en el libro de Isaías capítulo 59, porque la gente dice: bueno, si mi enemigo me está haciendo un trabajo de brujería, voy donde otro brujo para que me haga la contra. Dígame en el que crea que eso está bien. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dijo el Señor. Y puede ser que haya todavía aquí alguno que ignore que no está bien hacer eso. Tú no puedes acudir al diablo para que el diablo eche fuera al diablo. Es un principio. Jesús lo usó para hablar del sentido común. Jesús dijo: el diablo no puede echar fuera al diablo. Y si el diablo echa fuera al diablo, entonces está dividido. Y si está dividido contra sí mismo, entonces su reino no permanecerá. No puedes hacer uso de las tinieblas para contrarrestar las tinieblas. La Biblia dice claramente que lo único que vence las tinieblas es la luz. Y la luz es una persona. Juan capítulo 8, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y entonces alguien dice: ok, entonces tengo que buscar a Jesús para que con Jesús ese adversario mío, ese enemigo mío, sea acabado. No.
Porque lo que el Señor va a querer es el arrepentimiento y la conversión de esa persona. Y tampoco la luz me va a respaldar mis malas intenciones. Así que sí es cierto que lo que puede guardarme es Jesús. Pero Jesús dice: yo te voy a guardar si tú caminas en justicia. Él no sale a defender los hijos desobedientes. Él no sale a tapar el pecado de sus hijos para decirle al diablo: diablo, no me lo toque porque él es mi hijo. Diablo, no me la toque porque ella es mi hija. Dios no es como esa mamá alcahueta que le oculta al papá lo que su hijo está haciendo, lo que su hija está haciendo. Pero también hay casos donde el alcahueta en la casa es el papá. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Isaías 59 dice en el versículo 17: léanlo fuerte conmigo. ¿Está ahí en el texto? Sí. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿De quién estará hablando allí el texto? El pasaje y el contexto nos dejan ver que está hablando acerca de Dios y de Jesús el Mesías. ¿De qué se vistió? Dice el texto, ¿de qué? De justicia como una coraza. Pues Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice: para que estés firme contra las acechanzas del maligno. Esto es lo que debes hacer. Vístete de toda la armadura de Dios. ¿Están ahí conmigo? Efesios capítulo 6. Dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Repita estas dos cosas conmigo. Número 1, verdad. Número 2, justicia. Ahora, si yo hago uso de la mentira, ¿ustedes creen que yo por la mañana hago una oración, me visto de la verdad, me cubro de la justicia para que nada malo me pase? ¿Servirá? ¿Servirá esas oraciones que más que oraciones parecen rezos manipuladores de la voluntad de Dios? Porque hay gente que repite como loros todas las mañanas: me pongo el casco de la salvación, me pongo la coraza de justicia, me pongo el apresto del calzado del evangelio de la paz, tomo el escudo del espíritu, el escudo de la fe, y me apropio de la espada del espíritu. Y creen que entonces ya tienen la armadura de Dios. Así no es como nos ponemos la armadura de Dios. La armadura para un soldado es protección. La armadura para alguien que está en la batalla es protección. Le permite regresar a salvo, porque es protección. Pero dice que la cintura se vistió con la verdad. Así que la deshonestidad, la mentira, la falsedad, si tú la practicas, no me digas que tienes el cinturón de la verdad. Y el enemigo vendrá
en tu misma cara se va a reír y va a decir: este cristiano. Y te podrá atacar y nada te podrá defender. Porque no es por palabras que yo diga me cubro con la verdad, es porque camino en integridad y no me ando con mentiras con nada ni con nadie. Y lo mismo también con la coraza de la justicia. La coraza va en la parte del cuerpo que cubre los órganos vitales. Y si de algo quiere Dios que nos cubramos en este tiempo, para que no haya nada del adversario, nada de las tinieblas que toque tu vida, se llama justicia. Preguntémonos y examinémonos en lo personal, en lo íntimo y en lo familiar, si estamos haciendo o cometiendo injusticia, para que nos arrepintamos, para que abandonemos eso y para que le digamos: Señor, yo quiero caminar en justicia, porque entiendo que esa es la coraza que tú quieres que yo porte como soldado de Cristo. Y entonces podrán venir los brujos, los hechiceros, y querrán hacerte maldades, pero no te van a derribar, porque estás cubierto con la coraza de la justicia de Dios. Con la coraza de la justicia de Dios. Por favor, coloquémonos de pie. Amado Padre Celestial, tú hoy nos has hablado lo que es bueno y lo que pides de nosotros. Que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de ti. Yo oro en el nombre de Jesús, tu Hijo, pidiendo que por medio de tu Espíritu esta palabra entre a lo profundo de nuestro ser. Tú decías, Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto significa que no puede entrarme por el oído derecho y salirme por el oído izquierdo. No puedo hacer oídos sordos a tu llamado. Y delante de ti tenemos hoy que reconocer que hemos actuado en falsedad, en mentira y en injusticia y en maldad. Pero nos volvemos a ti de todo nuestro corazón y te pedimos perdón. Y nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos: ten misericordia y perdona nuestras prácticas, nuestras actuaciones que no te han agradado. Perdona, Señor, que movidos por sentimientos de pecado, envidia, avaricia, maldad, hipocresía, competencia, hemos hecho uso de la injusticia y de la mentira. Examíname, Señor. Decía David en el Salmo: examíname, Dios, y ve en mí si hay camino de maldad, y guíame por el camino de rectitud. Examíname, Señor, hoy te pido. Examina nuestros corazones, hoy te pedimos, mi Señor, y muéstranos en aquello en lo que estamos mal. Muéstranos aquello que no te agrada. Muéstranos aquello, Señor, que tú quieres que cambiemos. Muéstranos aquello, Señor, y señálanos aquello que debemos dejar y abandonar. Tú eres un Dios santo y justo. Tú eres un Dios que amas la justicia. Y yo te estoy buscando y te estoy siguiendo, Señor. Haz que mi vida sea cambiada y transformada y moldeada a tu imagen, Señor. Y por favor, como lo has prometido, como lo has prometido en tu palabra, haznos morar y habitar bajo la sombra de tus alas. Y cúbrenos, y guárdanos, y protégenos, y líbranos.
Y Señor, que no olvidemos que para hacer frente a todo ataque del enemigo necesitamos vestir la armadura. Y la armadura no es un objeto, es una condición de vida. Integridad, honestidad, santidad, justicia, la paz de Cristo. Así que yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu palabra y por tu espíritu tú nos lleves a entenderlo, Señor, a comprenderlo y a vivirlo. Y Señor, gracias por lo que vas a estar estos días hablándonos. Señor, urge a esta tierra hombres y mujeres que caminemos en justicia. Tu palabra dice que lo que engrandece a una nación es la justicia. Y hoy clamamos en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Jesús. Oramos de común acuerdo aquí, Señor, hoy congregados delante de ti. Engrandece a nuestra nación. Ten misericordia de nuestra nación. Visita esta tierra. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, que tu reino venga a Colombia, que tu gobierno venga a esta nación, para que aquí en esta tierra se haga tu voluntad. La que se hace en los cielos se haga aquí en esta tierra de Colombia. Desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más renombrado hasta el que es tenido en poco, porque delante de ti todos somos importantes y tú no haces acepción de personas. Te agradas del que te teme y hace justicia. Así que levanta tus manos y dile: Señor, agrádate de mí. Mírame con favor y mírame con gracia. Mírame con misericordia y visita mi vida, visita mi casa. Haz tu rostro resplandecer sobre mí, sobre los míos. Y levántanos y bendícenos y favorécenos en el nombre de Jesús. Padre, te agradezco por darnos esta mañana, Señor, esta palabra y este llamado. Y en tu nombre, Señor, bendigo a tu pueblo. En tu nombre, Señor Jesús, bendigo a tu pueblo. Los salvos, los santos, los redimidos. En el nombre de Jesús bendigo a tus hijos, Padre. Como tu palabra lo dice, Jehová te bendiga, amado de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti la faz de su rostro y ponga en ti su bendita paz. Que el amor del Padre Celestial, la gracia de su Hijo Jesucristo y la presencia y comunión de su Espíritu sean una realidad y verdad para ti y para los tuyos en esta semana. Que el cinturón de la verdad y la coraza de justicia esté en tu vida, en tu actuar, en tu caminar, en cada acción y en cada práctica de esta semana. En el nombre de Jesús, el Dios omnipotente haga acampar su ángel a tu alrededor, te guarde, te proteja y te defienda. Y en sus brazos te lleve para que tu pie no tropiece en piedra. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos así sea? Amén.